Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Axel Kicillof, el político peronista que pretende disputarle la presidencia de la República a Javier Milei, propone como recetas para relanzar la economía argentina regresar a la inflación galopante, restablecer el cepo cambiario e impagar la deuda externa del país. Veámoslo. Mientras Javier Milei presentaba su proyecto de presupuestos para el año 2026, un proyecto de presupuestos que ya tuvimos ocasión de comentar y criticar en un vídeo anterior, la esperanza blanca del peronismo para las siguientes elecciones presidenciales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concedía una entrevista en la televisión argentina para mostrar su perfil más tecnocrático, más moderado y por tanto más atractivo para el votante de centro. Y es que cada vez más periodistas y también más políticos no peronistas están intentando vendernos a Kicillof como una persona razonable, con criterio, no radical y por tanto como una buena alternativa a un gobierno de Javier Milei en el futuro. Sin embargo, lo que se desprendió de esa entrevista es que Axel Kicillof no entiende los problemas económicos profundos de la Argentina y en consecuencia una presidencia de Kicillof, que ya fue en su momento ministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner, sería un desastre. El ejemplo más claro lo encontramos cuando el periodista Carlos Pagni le pregunta a Axel Kicillof qué habría hecho él, distinto de lo que ha hecho Milei, para controlar la inflación en Argentina. Recordemos que el peronismo del que forma parte Axel Kicillof dejó una inflación mensual en Argentina del 12,8%, a las puertas, por tanto, de una hiperinflación. Y en cambio, ahora mismo, el gobierno de Javier Milei ha logrado reducir esa inflación mensual por debajo del 2%, así que se trata de una pregunta totalmente pertinente. ¿Qué habría hecho como presidente Axel Kicillof, que no ha hecho Javier Milei, dado que lo critican tanto, para controlar, para reducir de manera significativa la inflación en Argentina? Y la respuesta de Kicillof es verdaderamente deprimente. ¿Qué hubieras hecho para bajar la inflación distinto de Milei, pero que baje la inflación? Mira, a lo mejor más lento, no sé. Sí, mira, yo creo que el principal problema que teníamos era de dólares y de tipo de cambio. Y falta de dólares por el endeudamiento que había, entre otras cosas. ¿Qué hizo Milei? Agravó esa situación. Yo creo que los principales problemas de Argentina son de balanza comercial. No son problemas fiscales, son problemas de cuenta corriente o son de sector externo. Entonces, bueno, Argentina tenía una falta de dólares en la época de la reindustrialización o de la industrialización sustitutiva porque necesitaba dólares para alimentar el proceso industrializador. Cuando viene la derecha, como el caso de Macri y de Milei, te endeuda hasta la cabeza diciendo estoy solucionando el problema. Después tenés los problemas del desarrollo y del crecimiento sumado el endeudamiento externo. Yo hubiera abordado el tema del endeudamiento. Y es lo que Milei no hizo, sino que fue al blanqueo, fue después a un endeudamiento mayor con el FMI. Lo había abordado Alberto Fernández y aparentemente fracasó. Insuficientemente, sí, por supuesto. Kicillof aquí está diciendo esencialmente tres cosas. La primera, la inflación no es un fenómeno monetario fiscal. Por tanto, no hay ningún problema con que el gobierno argentino imprima pesos para monetizar los déficits públicos. Eso no es lo que provoca la inflación. En segundo lugar, lo que sí provoca la inflación es que en Argentina hay falta de dólares. ¿Qué significa falta de dólares? Pues que la gente, los argentinos, quieren más dólares de los que hay disponibles. Ya sea que los quieren para invertir internamente en Argentina, lo que Kicillof llama el desarrollo industrial, ya sea que los quiere el gobierno para pagar deudas que ha asumido con el exterior el propio gobierno, o ya sea por puro capricho, por pura irracionalidad, que los argentinos demanden dólares cuando se podrían contentar con pesos. Y en tercer lugar, que si una de las fuentes de esa excesiva demanda de dólares
es el endeudamiento del gobierno con el exterior, deuda pública denominada en dólares, y por tanto el gobierno necesita dólares para pagar esa deuda, lo que habría que hacer es abordar el tema de la deuda en mucha mayor medida de lo que lo ha hecho Javier Milei, que según Kicillof no lo ha hecho en ninguna medida, y también en mayor medida de lo que lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, del peronista Alberto Fernández, que reestructuró la deuda externa de Argentina. Vamos, que el mensaje práctico que está mandando Axel Kicillof como receta mágica para controlar la inflación en Argentina es, en primer lugar, despreocuparse del déficit fiscal. El problema no está ahí, por consiguiente no hay por qué abordar el exceso de gasto público sobre los ingresos que termina siendo monetizado por el Banco Central. En segundo lugar, abordar, eso sí, el problema del exceso de demanda interna de dólares por parte de los argentinos. ¿Y cómo se aborda el problema del exceso de demanda de dólares por los argentinos? Pues por un lado, limitando los dólares que puedan comprar los argentinos, es decir, cepo cambiario, un cepo cambiario que el propio Axel Kicillof puso en marcha durante su etapa de gobierno. Y en segundo lugar, impagando la deuda pública denominada en dólares con los acreedores internacionales, porque eso es lo que significa abordar el tema de la deuda externa, en mayor medida de lo que ya lo hizo Alberto Fernández, es decir, no pagar cuando tienes que pagar. Vamos, que la propuesta de Kicillof es exactamente la misma que aplicó el gobierno peronista de Alberto Fernández y que condujo a la Argentina a las puertas de la hiperinflación. Elevados déficits públicos monetizados, convertidos en pesos corrientes por parte del Banco Central, establecimiento de controles de capitales para que esos pesos excesivos no se transformen rápidamente en dólares ante la expectativa de su depreciación, y por último, reestructurar la deuda externa para así otorgar mayor capacidad al gobierno de seguir gastando con déficit internamente. Como digo, todo eso es una receta abocada al fracaso porque ha fracasado siempre que se ha intentado, y ha fracasado no por circunstancias ajenas a la propia política, sino porque es intrínsecamente una política abocada al fracaso. Es, de hecho, la causa última de los grandes problemas económicos que padece desde hace décadas Argentina, porque la cuestión es sencilla de entender. Precisamente porque el gobierno argentino gasta más de lo que ingresa, ha gastado sistemáticamente más de lo que ingresa durante décadas y ha impagado sistemáticamente toda la deuda que ha acumulado para gastar más de lo que ingresa, porque eso es lo que han hecho tradicionalmente los gobiernos argentinos, endeudarse y no pagar, ya sea con un repudio formal de la deuda o con una hiperinflación, pues entonces, a día de hoy, nadie quiere prestar al gobierno argentino, ni a ahorradores internos ni a ahorradores externos. Y si el gobierno argentino quiere seguir gastando más de lo que ingresa y nadie le presta, pues entonces la única forma de hacerlo es monetizando la deuda en el Banco Central, es decir, creando nuevos pesos que son gastados por el gobierno para financiar su exceso de gasto. Pero como el gobierno crea nuevos pesos que no son demandados por la población, y como además la población anticipa que esa creación de nuevos pesos para financiar el déficit público va a envilecer, va a destruir aún más el valor del peso, pues entonces, tan pronto la población recibe, tan pronto cobra esos nuevos pesos recién emitidos, pues se lanza a intercambiarlos con dólares, porque el dólar les sirve para protegerse frente a la pérdida de valor del peso. Es ahí donde se da el exceso de demanda de dólares, la falta de dólares de la que habla Kicillof. Como han creado un exceso de pesos para financiar el déficit público, pues entonces la disponibilidad de dólares en relación con el exceso de pesos es insuficiente, y eso es lo que provoca fortísimas depreciaciones del tipo de cambio que obviamente realimentan la inflación interna. Y es ahí cuando los gobiernos peronistas defienden establecer controles de capitales, es decir, imponer cepos cambiarios. Como estamos creando demasiados pesos que la gente no quiere y busca intercambiarlos por dólares para protegerse frente a la inflación interna que nosotros estamos alimentando, pues entonces vamos a prohibir que la gente compre dólares, porque si no se nos deprecia demasiado el tipo de cambio y eso realimenta aún más la inflación interna. Es decir, imponen ahorro forzoso en un peso que se está depreciando a marchas forzadas por su política fiscal monetaria a los argentinos. Es decir, les prohíben a los argentinos defenderse del robo inflacionario que está perpetrando el gobierno.
Y claro, como además de todo esto tu solución mágica es impagar la deuda externa, pues entonces el crédito fiscal, la credibilidad fiscal del gobierno argentino nunca se restablece. Es un gobierno que quiere gastar más de lo que ingresa y que se contenta con que nadie le preste, con que nadie le financie ese endeudamiento. Y si nadie le financia hoy ni le va a financiar mañana por la falta de credibilidad fiscal ese endeudamiento público, pues entonces la única forma de seguir canalizando un exceso de gasto sobre ingresos dentro de la economía es mediante emisión monetaria que no es demandada por los argentinos y por tanto mediante inflación. Vamos, que las propuestas de política económica de Axel Kicillof no resuelven, no cortan el nudo gordiano de la falta de credibilidad en su necesidad de financiación del gobierno argentino, que es la causa última de la inflación estructural del país. Al contrario, lo que hacen es potenciar todas las herramientas que destruyen esa falta de credibilidad. De hecho, la mera perspectiva de que esta gente, con estas ideas y estas propuestas, vamos a impagar la deuda externa, vamos a volver a monetizar los déficits públicos generando inflación, vamos a restablecer el cepo cambiario para contrarrestar la depreciación cambiaria que nosotros generaremos, la mera posibilidad de que esta gente con estas ideas regrese al poder, lo que hace, desde luego, es hundir la demanda de activos argentinos, depreciando desde ya mismo el tipo de cambio y elevando la prima de riesgo. ¿Qué otra oposición política en algún otro país del mundo propugna como espina dorsal de su programa económico recurrir a la inflación masiva, establecer controles de capitales e impagar la deuda? Cuando la alternancia natural en el poder político implica todo esto, ¿qué inversores se van a sentir cómodos en el largo plazo dentro de la Argentina? Por eso, si alguien quería vendernos a Axel Kicillof como un político moderado, como un político que había aprendido de los profundísimos errores monetarios y fiscales cometidos por el peronismo en el pasado, que se desengañe por completo. En su primera entrevista tras su victoria en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ha reiterado el manual kirchnerista de destrucción del valor de la moneda y de destrucción de la confianza en el crédito del Estado. Y eso, en suma, no representa ninguna alternativa a la política económica de Javier Milei, más bien supone una aniquilación de la economía argentina.